En el Parque Tecnológico Cartuja 93 de Sevilla se encuentra el CNA, Centro Nacional de Aceleradores, destinado a la investigación y desarrollo. Instalaciones que nacen del acuerdo entre la Universidad de Sevilla con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La primera inversión fue de la Universidad de Sevilla, adquiriendo un acelerador tándem de 3 megavoltios y construyendo el edificio que lo alberga con una aportación de casi 6 millones de euros. Este sistema llega al centro en 1998, iniciándose por primera vez en España la instalación de un acelerador de iones destinado a la investigación. En el 2001, el Ministerio de Ciencia y Tecnología concede a la Universidad de Sevilla otros 2,9 millones de euros para instalar un segundo acelerador, un ciclotrón de 18 megaelectronvoltios, con el que, entre otras aplicaciones, se producirán isótopos usados en la tomografía de emisión de positrones, técnica muy usada en medicina nuclear. Un tercer acelerador tándem de un MEV destinado a la espectrometría de masas AMS con aceleradores permitirá, entre otras posibilidades, la datación de carbono 14 en muestras de gran interés arqueológico, estudios medioambientales, biomedicina. Ahora veamos el movimiento de partículas cargadas inmersas en campos, ya sean eléctricos o magnéticos. Cuando una partícula cargada entra en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Es decir, fuerza igual a carga por campo eléctrico. Esta fuerza conlleva una aceleración según la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, consiguiendo que una partícula cargada, también llamada ión, al introducirse en una zona donde haya un campo eléctrico, aumente su velocidad. Esto es, se acelera. La unidad de energía que se usa es el electronvoltio, que es la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado en el vacío por una diferencia de potencial de 1 voltio. Pero, ¿cómo se crea una diferencia de potencial para poder acelerar una partícula? La respuesta la encontramos en el generador Van de Graaff. Este es el fundamento físico que sigue nuestro acelerador lineal. El generador consta de un motor, 2 poleas, una correa o cinta no conductora, 2 peines o terminales hechos de hilos de cobre y una esfera metálica hueca y aislada donde se acumula la carga transportada por la cinta. Por fricción, se genera carga en la polea inferior que es transportada por la correa hasta la esfera superior donde se acumula la carga, estableciendo así una diferencia de potencial capaz de acelerar una partícula cargada. Cuando ésta entra en un campo magnético, experimenta una fuerza que tenderá a curvar la trayectoria inicial de la misma. Así que nos quedamos con 2 ideas básicas. Una partícula cargada, al ser sometida a un campo eléctrico, se acelerará, mientras que si es introducida en un campo magnético, verá curvada su trayectoria. Un acelerador de partículas es un sistema que permite acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, haciéndolas incidir sobre una muestra de un material para estudiar su estructura, composición o modificación. Como resultado de la interacción del haz acelerado con los átomos que componen la muestra, pueden producirse nuevas partículas que serían recogidas por los detectores, permitiéndonos conocer las propiedades del material estudiado.
Existen varios tipos de aceleradores, que se diferencian principalmente en la energía que aceleran las partículas y en los mecanismos físicos de aceleración. En general, a mayor energía de la partícula, menor es la escala de dimensiones observables del material sobre el que inciden. Un acelerador no es un reactor nuclear, así que no existen riesgos de contaminación radioactiva cuando está parado. Solo en activo debemos tomar precauciones debido a la emisión de radiación. El acelerador se sitúa en una sala blindada de hormigón para reducir la radiación exterior a niveles muy por debajo de los legalmente permitidos. Pero veamos más detenidamente el funcionamiento de nuestro acelerador lineal. Los iones se obtienen en dos fuentes distintas, una de radiofrecuencia alfa-TROS o bien otra de bombardeo con cesio SNIC-2. Por inyección son llevados hacia el tanque acelerador donde se ha generado, con un procedimiento tipo Van de Graaff, diferencias de potencial muy elevadas que producen una fuerte aceleración en los iones. Este haz de iones es transportado en vacío por imanes y lentes magnéticas hacia una de las 7 salidas del imán selector, donde están las cámaras de dispersión y los detectores para la realización de experimentos y medidas. Estas son las 7 líneas de haz con las que contamos. Línea de haz externo, donde se analizarán objetos que por su naturaleza o tamaño no puedan ser introducidos en las cámaras de dispersión en vacío. Cámara de dispersión RBS 400, equipada con goniómetro de precisión y detectores de partículas, rayos X y rayos gamma. Línea para el estudio de física de bajas energías, dedicada entre otros al estudio de secciones eficaces de dispersión en núcleos exóticos. Cámara de dispersión universal, que permite combinar distintas técnicas de análisis en una sola cámara. Microsonda de protones, equipada con un sistema de barrido de haz controlado por ordenador. Cámara de ultravacío, para el estudio de física de las superficies. Y por último, la cámara de implantación, donde se pueden implantar iones de cualquier especie en distintos materiales para modificar sus propiedades. ¿En qué áreas son aplicables estas técnicas? En ciencias de materiales. Destaca por la gran precisión de los análisis, así como por la posibilidad de implantación iónica, permitiendo la modificación de propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas en materiales. En estudios medioambientales, prácticas como PIXE y PITCH permiten análisis ligeros y de gran sensibilidad en áreas como el control de aguas, aire, sedimentos. En el ámbito del arte y la arqueometría, destacan las técnicas analíticas aplicadas a piezas metálicas, cerámicas, pigmentos y un largo etcétera. Estudios de datación mediante el nuevo tándem de 1 megavoltio, con el que se podrá realizar espectrometría de masas con aceleradores, superando técnicas radioquímicas convencionales al permitir datar objetos de mayor antigüedad y necesitando menores cantidades de muestra. En medicina y biología, con el análisis de elementos orgánicos se busca el origen o tratamiento de distintas enfermedades como la osteoporosis y el Parkinson, entre otras. Un ciclotrón
es un acelerador que usa campos eléctricos y magnéticos para acelerar partículas cargadas. La partícula cargada parte del centro, en la zona intermedia, donde al hallarse el campo eléctrico sufre una aceleración hasta llegar a la zona en la que se encuentra el campo magnético que curva la trayectoria de la partícula devolviéndola al espacio central, comenzando así otro ciclo de aceleración y después trayectoria curva. Pero, como va con mayor velocidad, describe un giro de mayor radio. Así sucesivamente, vuelta tras vuelta, va describiendo órbitas de radios crecientes y aumentando su velocidad. El CNA dispone de un ciclotrón capaz de acelerar protones y deuterones hasta 18 y 9 MeV respectivamente. El haz acelerado se puede extraer en cualquiera de las 8 ventanas de salida. En 7 de estas se han colocado cámaras de reacción en las que se producirán radioisótopos disponibles para la técnica de tomografía de emisión por positrones PET, carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15 y flúor 18. Una vez producido un isótopo, es transportado por un conducto blindado desde la sala del ciclotrón hasta la unidad de radiofarmacia, donde se preparan los reactivos para sintetizar el radiofármaco deseado. Dada la corta semivida que tienen estos radiofármacos, son trasladados de inmediato hasta la unidad médica donde les serán administrados a los pacientes con fines diagnósticos. El CNA instalará un tomógrafo PET para animales destinado a la investigación preclínica de nuevos fármacos PET y moléculas para el tratamiento de diversas enfermedades. El uso de la imagen PET en medicina nos proporciona información en áreas que van desde el descubrimiento de nuevos fármacos hasta la investigación sobre el cáncer y la genética. Próximamente instalaremos un PET para personas de forma que podamos investigar con radioisótopos que tienen semividas de algunos minutos. Además del uso médico que se hará del ciclotrón, una de las 8 salidas ha sido equipada para extraer el haz acelerado fuera de la sala del ciclotrón y transportarlo hasta una sala contigua, donde se usará para la investigación por irradiación con haces de protones de alta energía.